Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando un poquito sobre los Query Method y cómo trabajarlos en un proyecto de Spring Boot para realizar una API REST. Pero antes de ir al código, vamos a entender un poquito la arquitectura de una API REST desarrollada en Spring Boot. Como podemos observar, las annotations juegan un papel importante a la hora de definir nuestra API REST. ¿Y qué son las annotations? Bueno, básicamente son anotaciones, como su nombre lo dice, que se añaden a las clases, métodos, campos y demás para definir o generar metadata a las diferentes clases o métodos o lo que sea que le estemos agregando en la annotation. De esta manera podemos de alguna manera prescindir de los archivos XML de configuración que trabajábamos previamente en Java. Como podemos ver, primero obtenemos una annotation que se llama REST que básicamente nos va a permitir indicar cuál es la clase que va a ser de controlador, ¿sí? Es decir, aquella clase que va a exponer las rutas, ¿sí? Es decir, los endpoints, y va a ser capaz de recibir peticiones HTTP y responderlas, como así también realizar las correspondientes validaciones. Recordemos que si bien nosotros realizamos validaciones del lado del frontend, también es necesario realizar las validaciones del lado de backend. Aquí también podemos observar algunas otras annotations que nos van a permitir a nosotros definir específicamente cómo se comporta ese REST controller. Tenemos los métodos específicos de cómo trabajar las peticiones HTTP a través de estas annotations. También tenemos cómo se van a recibir los datos, si va a ser a través de la misma ruta, a través de parámetros o en el cuerpo de la petición HTTP, y también cómo se va a responder, ¿sí? Cómo van a, en este caso, el frontend o esa aplicación cliente, cómo va a acceder a la respuesta, ¿sí? Recordemos que una API REST no es más que un objeto o un servicio que nos va a permitir de alguna manera facilitar el intercambio de información y datos entre un servicio que esté online a través de una simple dirección URL, y de esta manera se va a poder realizar. En segundo lugar tenemos el servicio, es decir que el REST controller, ¿sí?, va a invocar al servicio, como lo podemos observar en la imagen. Y el servicio no es más que otra clase que se va a encargar básicamente de conectarse a uno o varios repositorios y también de lo que es relacionado a la lógica de negocio, ¿sí?, de nuestra aplicación. Si es que hubiera alguna lógica de negocio que debiéramos hacer antes. ¿Bien? Finalmente tenemos el repositorio, ¿sí?, que se define a través de la annotation repository. Fíjense que acá, a diferencia de las anteriores, estamos hablando de interfaces. Recordemos que una interfaz no es más que un contrato que la clase que la implemente debe cumplir. Es decir, que no vamos a escribir la especificación de los métodos, pero sí tenemos que definir cuáles son esos métodos. Si nosotros estamos trabajando con JPA, como en el caso del ejemplo que vamos a ver nosotros, entonces nosotros, gracias a ese repositorio, dado que va a implementar, ¿sí?, JPA, vamos a poder acceder a métodos tales como el save, find all, find by ID, delete, entre otros, que nos van a permitir de alguna manera manipular los datos sin escribir una sola línea de código relacionado obviamente a la manipulación de los datos. Es decir, que nos va a tratar de escribir, por ejemplo, las instrucciones SQL que tanto conocemos. Es decir, que nosotros vamos a estar trabajando como si fuera no, específicamente vamos a estar trabajando con objetos y nos vamos a abstraer del concepto de tablas y del concepto de las instrucciones de SQL para manipular los datos en esas tablas, siempre y cuando estemos hablando obviamente de una base de datos relacional. Por supuesto que JPA nos va a proveer estos métodos que mencioné previamente, sino que también
nosotros vamos a poder ser capaces de crear algunos otros métodos siguiendo algunas reglas que ya vamos a ver un poquito más adelante en base a nuestras propias necesidades, ¿sí? Porque veamos que básicamente JPA nos permite un CRUD básico, ¿sí? Es decir, que me va a permitir crear, modificar, buscar por identificador, borrar por identificador y no mucho más. Entonces nosotros vamos a necesitar luego seguramente algunos otros métodos más específicos y para eso están los queried methods, que es parte de lo que vamos a estar hablando en este video. Bien, por último tenemos las entidades, ¿sí? Las entidades que obviamente se van a mapear a tablas, por así decirlo, de la base de datos y no son más que clases también que de alguna manera y gracias al mapeo nos van a permitir manipular los datos, como dije previamente, sin tener que escribir código relacionado a SQL y demás. Es decir, que nosotros vamos a trabajar con objetos, ¿sí? Específicos del dominio y vamos a manipularlo. El resto va a ser transparente para nosotros. Bien, acá como pueden observar ya estoy en NetBeans y en este caso ya tengo un proyecto de Spring Boot específicamente siguiendo la arquitectura que estuvimos hablando previamente. Tengo el controlador, el modelo, el repositorio y el servicio para trabajar nuestra API. En este caso voy a estar trabajando con la entidad persona, ¿sí? Es decir, esta entidad que para nosotros van a ser objetos. Acá tenemos, como vimos previamente, la annotation entity. Y fíjense que es una clase muy simple que tiene solamente como atributos el identificador, la ubicación, la posición, full name y la imagen. También tiene sus correspondientes constructores y sus correspondientes métodos getter y setters, ¿sí? En este caso yo para los métodos getter y setter estoy utilizando la librería de Longbox, pero si ustedes no la tienen directamente pueden generarlos de manera automática haciendo clic con el botón derecho del mouse, ir acá a la opción que dice Insert Code y seleccionar la opción Getter y Setters. En este caso no me aparecen porque ya está implementado. Como pueden ver, también tengo algunas annotations específicamente que son importantes para el mapeo, ¿sí? Como ser la entidad, el identificador, generated value, basic, y otros más, ¿sí? Entonces, podríamos agregar otros más, a eso me refiero, ¿sí? Esto básicamente se corresponde a, gracias a ese mapeo, se va a crear la base de datos, en este caso la base de datos no, perdón, tiene que estar previamente creada. Se va a crear la tabla, en este caso persona, así como aparece acá, ¿sí? Donde cada atributo en mi clase se corresponde a una columna en mi tabla persona, ¿sí? Y la entidad se va a convertir en una tabla. Por supuesto que la manipulación y el acceso a los datos a esto va a ser transparente para nosotros y ahora lo vamos a ver. Bien. Volvamos a nuestro proyecto, entonces yo voy a estar trabajando básicamente esta API que creé previamente, va a permitir hacer un CRUD básico con esa tabla de personas, es decir, yo podría obtener una persona a partir de su identificador, podría modificar los datos, podría agregar nuevos registros y demás, ¿sí? Entonces vamos a ver primero cómo funciona y después vamos a ir específicamente a los query methods. Bien. Entonces, primero dijimos, tenemos que tener nuestro controlador, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestra clase RESTController, ¿sí? Que como dijimos es quien va a especificar las rutas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos las rutas definidas por la annotation getMapping y ahí le vamos a especificar la ruta. En este caso tenemos getMapping para listar todas las personas que tenemos en nuestra base de datos, en este caso para crear una nueva persona, fíjense que estamos ya trabajando con el método post, ¿sí? Para eliminar, ¿sí? Y para obtener por identificador y para modificar, es decir, un CRUD básico, ¿sí? Como dijimos, ¿sí? Este controlador básicamente tiene que conectarse, por así decirlo, ¿no? O en realidad lo que tiene que hacer es llamar al servicio. Acá también lo podemos ver, ¿sí? El servicio es el que, como dijimos previamente, se va a comunicar con uno o más repositorios, como podemos observar aquí.
Y el repositorio, en este caso nosotros tenemos solo un repositorio, es una interfaz, como habíamos dicho previamente, que extiende de JPA, ¿sí? Y JPA habíamos dicho que nos proveía esos métodos para hacer el CRUD, como save, find all, find by ID y demás. Por ejemplo, si vamos a hacer clic acá en JPA repositorio, seleccionamos la opción Navigate y luego vamos a inspeccionar los métodos, vamos a ver los métodos que JPA nos provee. Como pueden ver, me provee el find all, el find by ID, el save all, el método save, que creo que andaba por ahí, y hay otros métodos más, ¿sí? El get by ID, ¿sí? Estos métodos son métodos que prácticamente me van a permitir a mí manipular la base de datos, pero hablando de objetos, siempre de la perspectiva de objetos. Es decir, que yo no voy a escribir SQL, como habíamos dicho, para crear un registro en la tabla persona, ni nada por el estilo. Es decir, yo voy a crear una persona, ¿sí? Voy a ir a buscar y demás. Todos esos métodos para hacer ese CRUD básico me los provee JPA, ¿sí? Y eso lo podemos ver en el servicio, ¿sí? Fíjense que habíamos dicho que el servicio, en este caso, es el que prácticamente se va a comunicar con el repositorio y el repositorio me provee estos métodos, ¿sí? Así, es decir que simplemente yo acá voy a poner un punto y ahí tengo también todos los métodos, ¿sí? Yo no escribo estos métodos, sino que los puedo utilizar porque gracias al mapeo y a JPA lo podemos resolver. Entonces acá puedo acceder al save para crear una nueva persona. Fíjense que no distingue entre el crear y el modificar. Simplemente tenemos un método save que nos va a permitir, en el caso de que no exista, la va a crear y en el caso de que exista, la va a ir a modificar. Para eliminar nos provee el método delete by ID, para buscar todos o para listar todas las personas que yo tengo en mi base de datos va a ser el find all, para buscar por identificador tenemos el find by ID, entre otros, ¿sí? Entonces veamos cómo esto funciona. Para eso me voy a ir a Postman. Bien, y acá simplemente voy a tener en cuenta las rutas, ¿sí? Recordemos, y vamos a ver nuestro controlador nuevamente, así lo vamos mirando y a la vez vamos haciendo las pruebas. Recordemos que para listar todas las personas yo tendría que trabajar con el método get y en este caso barra persona, ¿sí? Esta sería la ruta, o sea que primero viene todo lo que es el dominio y después la ruta que corresponde a el endpoint, ¿sí? Entonces me voy a ir de nuevo a Postman, entonces yo acá ya tengo levantado el servicio, ¿sí? A ver si lo levanté, sí, fíjense, acá lo tengo levantado al servicio. Entonces voy a volver acá y vamos a enviar. Por supuesto que no tenemos ningún registro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Para eso de nuevo me voy a mi controlador y fíjense que acá la ruta es la misma, pero lo que cambia es el método. Y yo le tengo que pasar por parámetros, ¿sí? En este caso, el objeto persona. ¿Cómo lo voy a pasar? Como JSON, es decir, que voy a usar el formato JSON, que es un formato de transmisión de datos, uno de los más utilizados. Hay otros, pero este es el que vamos a estar usando nosotros. Entonces, acá simplemente tengo que cambiar el método post y acá, recuerden, en el cuerpo del mensaje, porque acá también está especificado eso, ¿no? Va en el cuerpo del mensaje, va a ir el objeto, ¿sí? En formato de JSON. ¿Bien? Entonces vengo acá, tengo que seleccionar esta, tengo que primero seleccionar que va a ir en el cuerpo, voy a seleccionar esta opción y de todas las opciones yo voy a elegir la opción de JSON. A continuación vamos a escribir el JSON que corresponde. Bien, fíjense que yo no estoy especificando absolutamente todas, pero sí es importante que los nombres que yo especifico acá se correspondan con los de mi entidad, ¿sí? Fíjense que yo tengo ubicación, posición y full name, ¿sí? Si no, no los va a encontrar porque está el mapeo en el medio, ¿sí? Entonces acá vamos a enviar
¿sí? Fíjense que me devolvió un 200, significa que está todo bien, me está devolviendo el registro. En imagen le puso null porque específicamente no la mandé, pero en teoría ya me creó el registro en la base de datos. Vamos a ver si eso es así. Vamos acá a Workbench, vamos a refrescar. Y como pueden observar, ¿sí? Efectivamente se ha creado el registro en la base de datos. Ahora, si voy a ir a listar, vengo acá y voy a listar, entonces me voy a poner el get para ver todos los registros que tengo, ¿sí? Esto ya no hace falta que esté, si lo dejan no pasa nada, ¿sí? Vamos a enviar y ahora ya tengo un registro, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si lo quiero modificar? Bueno, tengo que ir al controlador, ¿sí? A ver. En este caso, en el controlador tenemos el modificar persona, que fíjense que lo que cambia, si bien la ruta en este caso es la misma, lo que cambia es el método, ¿sí? Y los datos también van en el request, ¿sí? En el cuerpo del request, ¿bien? Entonces, vamos a ir a Postman nuevamente, ¿sí? Vamos a cambiar el método, le vamos a poner put. Acá voy a copiar y lo que voy a hacer, obviamente que como es modificar tenemos que pasarle el identificador porque va a ir a buscarlo por identificador, ¿sí? Entonces acá le voy a cambiar y le voy a poner shoot, ¿sí? Y vamos a enviar. Fíjense que de nuevo me devolvió un 200, eso significa que en teoría funcionó el backend, o por lo menos no hubo error. Me voy a ir, perdón, a la base de datos, vamos a refrescar y vamos a ver si esto efectivamente se modificó, ¿sí? Bien, esa es la esencia de una API REST, ¿sí? Va a exponer funcionalidad o va a exponer sí, funcionalidad o también cómo manipular los datos a través de URLs. Por supuesto que acá también está metida toda la parte de security que no lo vamos a ver en este video, ¿no? Es decir, que no cualquiera podría ingresar y acceder a los datos, ¿sí? Eso se configura, ¿bien? Pero bueno, para nuestro ejemplo está perfecto. Entendiendo todo eso, vamos a un ejemplo. Supongamos que yo ahora en mi controlador necesito un método que se llame, por ejemplo, login, ¿sí? Es decir, que yo voy a ir a buscar una persona, si existe en la base de datos, ¿sí? Pero a partir de su usuario y contraseña. ¿Bien? Para eso, obviamente, los datos de usuario y contraseña deben persistir en la base de datos. Entonces yo inicialmente me voy a ir, en este caso, a mi entidad persona y voy a agregar acá esos dos atributos. Por supuesto que ustedes podrían crear una nueva entidad de usuario y relacionarlas con una relación de uno a la persona. Pero para hacerlo más fácil y para que se entienda el concepto de queried method, que es a donde queremos ir, yo lo voy a trabajar directamente en la entidad persona. Entonces voy a especificar acá el usuario y la contraseña. También los voy a agregar en el constructor. Recuerden que probablemente estaría mejor separar estos datos a una nueva entidad usuario, ¿sí? Bien, bueno, ahí ya tengo mi entidad persona que tiene el usuario y el password. Bien, entonces me voy a ir a mi controlador y voy a crear un nuevo endpoint, ¿sí? En este caso, como vamos a pasar datos sensibles, por ahí no es aconsejable utilizar el método get, por lo cual voy a usar el post mapping. Si bien voy a ir a obtener y no voy a hacer modificaciones en la base de datos, el método post es genérico. Bien, entonces vamos a crear, ya tenemos la ruta, vamos a especificar el método. Yo voy a hacer que devuelva un objeto persona, o sea que si encuentro el usuario y contraseña correspondiente a la persona, que me devuelva el registro. Le vamos a pasar por parámetros, en este caso el objeto persona. La idea es que vengan los datos, ¿sí? En el cuerpo del request. Ahora bien, ¿sí? Nosotros sabemos que no va a traer todos los datos de persona, pero sí el usuario y contraseña. Podrían, si quieren, utilizar acá otro objeto específico para que traiga solamente esos dos datos. Pero para fines de simplificar la codificación acá e ir al ejemplo, yo voy a dejar persona, ¿sí?
Bueno, como ustedes pueden ver, entonces el controlador se comunica con el servicio, ¿sí? Yo acá le voy a hacer un return new persona simplemente para que me compile, pero en este caso recordemos, ¿sí?, que lo que nosotros necesitamos es llamar al servicio, quien va a prácticamente proveer de alguna manera el objeto persona si es que el usuario y contraseña existen. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo ese método. Fíjense, yo me voy a ir al servicio y yo tengo el borrar persona, el buscar por ID y el crear, ¿sí? O sea que previamente tengo que ir al servicio para crear ese método. Bien, entonces me voy a ir acá al servicio, voy a crear también, pero este trabaja con el repo, ¿no? Recordemos, este se va a comunicar con el repo. Entonces voy a crear un nuevo método, le voy a especificar login, que va a recibir por parámetros y le vamos a hacer que reciba por parámetros el usuario y el password. Como dijimos, en este caso el servicio es quien de alguna manera se va a estar conectando con los repositorios, que son quienes finalmente van a hacer la conexión con la base de datos y van a manipular los datos, ¿sí? Entonces yo tengo que acceder a mi persona repo, en este caso yo estoy trabajando con uno solo, y acceder al método que me permita buscar por usuario y contraseña. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Yo voy a poner acá find, no tengo forma, ¿sí? Es decir, tengo por identificador, que el identificador a mí no me va a venir porque me va a venir solo el usuario y contraseña. Bueno, podría en teoría ir al find all y después recorrer y devolver en función de cuando encuentre el usuario y contraseña, pero no sería lo indicado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Sí? Y acá no es un void, perdón, esto lo que va a hacer es devolver un objeto. Bien, entonces, bueno, acá para que compile le vamos a poner return new persona, pero después vamos a venir a modificar esto, ¿sí? Simplemente para que no se me rompa y siga compilando. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Tengo que ir al repo, ¿sí? Y el repo habíamos visto que era una interfaz, ¿sí? Que básicamente extendía de JPA repository. Bien, acá es donde entran los query methods, ¿sí? Es decir que, como dijimos, si bien JPA me provee esos métodos que vimos previamente, obviamente que son métodos básicos. Cuando ya queremos buscar, ¿sí?, o tener una búsqueda un poco más compleja, que no sea por solo un identificador, ya estamos en problemas. Pero los query methods nos van a ayudar para esto. ¿Y qué es un query method? Bueno, fíjense, los query methods básicamente de JPA nos prevén la posibilidad, como dice aquí, de generar consultas mediante el nombre de los métodos, ¿sí? Simplemente yo tengo que tener en cuenta en esa interfaz, como dijimos, es una interfaz, yo no hago la implementación, pero sí tengo que definir el nombre de los métodos. Y con el simple nombre de los métodos, JPA va a encargarse de la implementación y lo va a resolver por nosotros. Por ejemplo, si yo quiero buscar por usuario y password, como el ejemplo que estamos viendo, yo podría crear un método con estas palabras, ¿sí? Hay palabras que son reservadas, como por ejemplo el find, el by, and, or y demás. Y yo los voy a ir utilizando en función de lo que quiero lograr, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero buscar, como en este ejemplo, por usuario y password, el método va a ser find by user and password y le vamos a pasar los parámetros. Si nos vamos a la especificación de Spring Boot, específicamente en relación a los queried methods, en este caso las palabras reservadas para las query, podemos encontrar el find by, read by, get by, ¿sí?, exist by. Fíjense, estos son algunos, pero sepan que hay muchos más. Para trabajar la lógica podemos usar el and, el or. Fíjense que también podríamos verificar si está vacío. Prácticamente podemos hacer tan complejas esas query como nosotros querramos y simplemente especificando el nombre del método, ¿sí? ¿En dónde? En nuestro repositorio. Bien, entonces vamos a hacer la prueba, ¿sí? En este caso yo voy a definir un método, ¿sí?, que va a devolver el objeto persona, ¿bien? ¿Y cómo se va a llamar? Va a ser find by user
and password. Fíjense que la nomenclatura que tenemos que usar es camel case, ¿sí? La nomenclatura camel case para los métodos, ¿verdad? Porque fíjense que para los nombres de las clases y las interfaces es Pascal case. Camel case significa que la primera palabra, ¿sí? La primera letra de la primera palabra va en minúscula, pero las siguientes, fíjense, van en mayúscula. Esto es súper importante para, en este caso para JPA, para que pueda identificar dónde empieza y termina una palabra y además nos ayuda a nosotros a una mejor lectura. Bien, entonces es importante que lo escriban de esta forma. El usuario y el password son básicamente los nombres tal cual existen en nuestra base de datos, ¿sí? Es decir, en la columna, es el atributo, tiene que ser tal cual, ¿sí? Entonces vamos a poner acá string user y string password, ¿sí? Obviamente que estas también tienen que de alguna manera verse reflejadas, ¿sí? Y acá fíjense que yo no estoy escribiendo la implementación porque esto es una interfaz, simplemente le pongo punto y coma y ya está, ¿sí? La implementación, ¿quién la va a hacer? JPA, la va a hacer por mí, ¿sí? Simplemente yo le voy a especificar que quiero que además, ¿sí? Me provea este método, ¿sí? Y de esa manera. Entonces voy a ir al servicio, que ahora sí, ¿sí? Esto lo puedo borrar. Sí, ya tengo, ¿sí? Ese método, porque lo acabo de crear, ¿sí? Ahí está, find by user and password, y que va a recibir el usuario y el password, ¿sí? Esto lo vamos a retornar y ya tengo el servicio. Ahora sí nos vamos al controlador, que también lo habíamos dejado acá inconcluso. En este caso, obviamente va a acceder al servicio. Y ahora sí, ya tengo el método de login, ¿sí? Obviamente que recibe el usuario y el password, pero son parte de mi entidad, ¿sí? Así que yo puedo, a través de las propiedades getter, acceder, ¿sí? Al usuario y al password. Como hice modificaciones en las entidades, yo por las dudas voy a bajar. En este caso voy a dejar de correr mi API y la voy a levantar nuevamente. Y vamos a comprobar con Postman a ver si esto funciona. Voy a ir a la base de datos, vamos a refrescar. Como pueden observar, ya me agregó las dos columnas por el tema del mapeo. Le vamos a poner acá como password 1234 y como usuario Ivana. Y vamos a actualizar para después hacer las pruebas. Bien, vamos a ir a continuación a Postman. Y acá, fíjense, nosotros habíamos definido el método post. ¿Sí? Voy a venir acá, así lo refrescamos. El método es post, la ruta es login y va a recibir todos los datos en el cuerpo del request. Bien, entonces venimos aquí, ¿sí? Acá le tengo que cambiar porque ahora no es persona, sino que es login. Ven, ahí voy de nuevo. Login, ¿sí? Y acá le voy a pasar solo el usuario y contraseña, ¿sí? Yo les voy a modificar esto. Vamos a poner user. Hemos dicho que el usuario era Ivana y el password vamos a sacar 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si esto funciona. Efectivamente me está trayendo los datos, ¿sí? Obviamente que me trae todo el registro de persona, ¿sí? Si yo acá le escribo otra cosa y pongo enviar, no lo está encontrando, aunque no está devolviendo nada, pero no hay error, ¿sí? Así que hasta ahí todo perfecto. Pero tenemos dos problemas. Un primer problema es que estamos devolviendo el password y el usuario, que son datos sensibles, no deberían volver. Eso por un lado, ¿sí? Si ustedes utilizaron dos clases, una para persona y otra para usuarios, esto lo podrían resolver fácilmente. Devolvemos persona y no se estarían devolviendo los datos del usuario, cosa que no está pasando en mi caso. Y por otro lado, recuerden, en base de datos, si bien esto está en la base de datos, tampoco debería poder verse así a simple vista el usuario y el password. Esto debería estar encriptado aún en la base de datos, ¿sí? Pero bueno, este caso se los dejo a ustedes para resolver. Ahora,
Vamos a resolver en este caso y justamente para incorporar un nuevo concepto que tiene que ver con DTO para evitar que en este caso se devuelvan estos dos datos. ¿Y qué es DTO? DTO básicamente es un patrón de transferencias de datos. Data Transfer Object. Y tiene como finalidad básicamente crear un objeto a partir de una serie de atributos que van a ser enviados o recuperados por el servidor en una sola invocación, es decir, en un solo momento. Estos atributos pueden venir, ¿sí?, de una sola fuente o tabla o de múltiples tablas. Un error frecuente que en algunos casos cometen los desarrolladores es utilizar las entidades, ¿sí?, que, como vimos acá en el ejemplo, se mapean directamente con la tabla de la base de datos para transferir los datos, ¿sí? Nosotros deberíamos crear los DTO, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a estar adaptándonos, en este caso al frontend, y no estar enviando datos innecesarios, ¿sí?, que es lo que tenemos que resolver en este caso. Pero bueno, la implementación es bastante sencilla. Simplemente vamos a crear una nueva clase que no va a estar mapeada a la base de datos. Simplemente es una clase que le podemos poner al final el nombre de ETO para recordarnos el concepto, que es finalmente lo que se va a devolver. En este caso, lo que va a devolver nuestra API. Vamos al ejemplo entonces, ¿sí? Esto generalmente no lo vamos a trabajar en el controlador, lo ideal es trabajarlo en el servicio, ya que este se va a encargar de la lógica. Recordemos que el controlador se va a encargar de las peticiones y las validaciones respecto a las peticiones, pero no de la lógica. La lógica por ahí está mejor trabajarla en el servicio. Entonces no vamos a ir al servicio y ahora no vamos a devolver el objeto persona. Nosotros tenemos que devolver otro objeto, ¿sí?, que no va a estar mapeado a la base de datos, ¿sí? Entonces acá dentro de mi servicio, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una nueva clase y yo le voy a poner persona DTO, ¿sí? En este caso porque la fuente va a ser una sola, ¿sí?, pero podrían ser más, ¿sí? Entonces yo voy a poner, bueno, esto va a venir de la tabla persona, ¿sí?, pero no está completa, ¿sí?, porque en este caso yo quiero sacar el usuario y contraseña, ¿sí? Vamos a finalizar. Esto lo voy a borrar. Yo no voy a trabajar mapeo, ni voy a poner acá entidades, ni absolutamente nada. Esto no está mapeado, dijimos. Entonces acá voy a crear mis atributos. Yo voy a venir acá y voy a copiar para hacerlo más rápido. Voy a tener todos los datos, dijimos, a excepción, ¿sí?, del usuario y contraseña. Eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces vamos a pegar acá. Le voy a sacar, dijimos, las... Uy, me agregó la anotación, la vamos a sacar. Las annotation no las necesitamos, es decir, yo quiero que me devuelva todos los datos, ¿sí?, pero no, de ninguna manera quiero que me devuelva el usuario y contraseña. Voy a crear entonces también el constructor. Y vamos a agregar las propiedades getter y setters, ¿sí? Esto yo lo voy a traer de Longbox, ¿sí?, igual que esta. Pero si no quieren utilizar esta librería, directamente las agregan y listo. Ya tengo mi clase, que es la que yo voy a devolver. Miren que acá estoy cometiendo un error. Recordemos que la nomenclatura es Pascal Case tanto para clases, ¿sí?, como para interfaces. Obviamente que tengo que renombrar los constructores, ¿sí? ¿Y ahora qué le pasó? Ah, me está pidiendo que renombre el archivo. Perfecto, ahí está. Bueno, ya tengo mi clase persona DTO. Y simplemente lo que tengo que hacer ahora, el login ya no va a devolver la persona, sino que va a devolver mi objeto DTO, ¿sí? Pero yo tengo que hacer el mapeo ahora, es decir, yo tengo que, a partir de la persona que me devuelve el find by user and password, que me va a devolver un objeto persona, que esto es una entidad, entonces voy a crear una variable del tipo persona
Y lo que trae el método lo voy a guardar ahí. También voy a crear otra, pero ahora la DTO, que es la que realmente necesito devolver. Y ahora voy a instanciar utilizando el constructor parametrizado, que primero tenía el ID, pero yo lo tengo en mi objeto, ¿sí? GetID. Después, a ver, vamos a ver acá. Recuerden que el orden es súper importante, como así los tipos de datos de cada parámetro al momento de instanciar o crear un objeto de la clase persona DTO. Y el número de parámetros también, si no, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, ubicación, posición, full name, ¿sí? Entonces, acá, persona.get, ubicación, persona.get, posición, si no me equivoco, igual ahora lo vamos a revisar. Persona.get full name y me queda la imagen. Lo voy a bajar, así ustedes lo pueden ver también. Persona.get imagen. ¿Sí? Bien, vamos a acomodar un poco y vamos a retornar ahora sí nuestro objeto DTO. ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos a ir a nuestro controlador. Recordemos que ahora el método login ya no devuelve el objeto persona, sino que va a devolver nuestro objeto DTO. ¿Sí? Vamos a agregar la dependencia directamente. No sé por qué no me aparece ahí automáticamente. Recordemos que esto está dentro del servicio, así que acá ya la deberíamos encontrar. Perfecto. Esto ya quedó compilando. Vamos a bajar el servicio, lo vamos a volver a levantar y vamos a ver si todo funciona. Bien, ya tengo levantada la API. Nos vamos a ir a Postman y vamos a volver a probar. Fíjense que efectivamente ya no me está devolviendo el usuario y contraseña. Bien, hasta acá llegamos. Como pudimos observar, no solo estuvimos trabajando con Query Method y tratando de entender, sino que también repasamos un poquito lo que es la arquitectura de una API REST desarrollada en Spring Boot y también DTO. Este video fue pedido especialmente por mis estudiantes de Argentina Programa, que les mando un abrazo grande, que pronto van a entregar su proyecto, así que muchos éxitos, vamos por ello. Chao, chao.